Queridos amigos, hoy hablaremos del pecado. Si Dios nos ama, ¿por qué a nivel personal se vive con tanta inseguridad, temor, envidias, insatisfacción, desequilibrios emocionales, angustia, tristeza? ¿Por qué no experimentamos el amor de Dios? ¿Por qué a nivel comunitario las familias se desintegran, los hijos se rebelan, hay lucha de generaciones, odios? Si Dios nos ama, ¿por qué hay guerras, hambre, pobreza, enfermedades, injusticia, discriminación, opresión? ¿Por qué no vivimos el maravilloso plan de amor, de justicia y de paz que Dios quiere para nosotros? Si Dios nos ama, ¿por qué no lo experimentamos? ¿Por qué nuestro mundo no es un paraíso donde se vive en armonía, paz y justicia? ¿Cuál es el problema? Cuando se nos descompone el coche, vamos con un mecánico. Cuando se nos descompone la vida, ¿a quién debemos recurrir? Y si el mundo no marcha adecuadamente, hemos de preguntarle al Creador del mundo, ¿qué es lo que está sucediendo? Él lo hizo todo bien. Nos dice San Pablo, porque todos pecaron, todos estamos privados de la manifestación salvífica de Dios. O sea, que lo que impide que nuestro mundo sea feliz y pacífico se llama pecado. El pecado es la causa de todos los males que aquejan a la humanidad. Dios ha hecho caer un diluvio de amor sobre nosotros, pero no estamos bajo un cristal irrompible que nos permite ver llover, pero no nos mojamos con el agua viva del amor de Dios. El pecado es ese impedimento que no permite experimentar la felicidad que Dios quiere para nosotros en un mundo de amor. Desde que en el paraíso Satanás engañó a nuestros primeros padres, haciéndoles creer que por sus propias fuerzas podían alcanzar su felicidad y realización humana, comenzó el desastre en que vivimos. El hombre se alejó de Dios, fuente de la vida. Adán y Eva pelearon y se acusaron mutuamente. Se enemistó con la creación que se rebeló contra él. Los echaron del paraíso a un desierto. Desde entonces comenzaron los odios, rencores y resentimientos. El más fuerte, Caín, mató a su hermano Abel. Dieron principio las guerras, las injusticias, el afán por la riqueza y todo el mal que existe en este mundo. El problema es que somos pecadores, alejados del amor de Dios. Y lo peor es que no lo podemos impedir. El mismo Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y un poeta latino decía, veo lo bueno y me gusta y hago lo peor. Estamos en completa oscuridad, lo cual resulta aún peor.
Querer salvar la vida por nuestras propias fuerzas es hundirnos más en la desesperación y la impotencia. Vivimos en un humanismo sin Dios, materialismo, capitalismo. Son caminos falsos que no nos dan la solución. Cuando creemos en ídolos como el satanismo, brujería, curanderismo, New Age, control mental, meditación trascendental, conocimiento del futuro, etc. Cuando dependemos de nosotros mismos, cuando queremos con nuestras propias fuerzas salir del pecado. Nadie nos puede ayudar en este mundo, solamente Dios. Estamos atados como una barca en la orilla y aunque rememos, no avanzaremos nada. Estamos atados por el pecado. Por más esfuerzos que hagamos, no podremos liberarnos. Ni nuestra buena intención, ni nuestras buenas obras, ni nuestra justicia son capaces de alcanzar la salvación, el perdón de Dios. ¿Cómo podemos nosotros perdonar una ofensa a Dios? Solo Dios. Necesitamos a alguien que desate el lazo del pecado, sea grave o sea leve. Un pajarito, aunque tenga atada una patita por un hilo, con eso tiene para no poder volar. El pecado es no creerle a Dios. No confiar en Él, confiar más en nosotros mismos. No querer depender de su voluntad, hacer la vida por nuestra propia cuenta. Es tener ídolos en nuestra vida, tener otros dioses, el dinero, la fama, el placer. Los ídolos suplantan a Dios. El problema es querer ser como Dios, como Adán y Eva. Pecado es todo lo que no proviene de la fe en Dios, nos dice Pablo. Feliz el hombre que no actúa en contra de su conciencia al tomar una decisión. Pecados son todas las formas concretas con las que manifestamos que estamos creyendo en nosotros mismos, pero no confiamos en Dios. Queremos eludir, desterrar los odios, las injusticias, robos, abusos de sexo, secuestros, etc. Y no lo logramos. El pecado hace más daño al hombre que a Dios. Por eso Él no quiere que pequemos. Tanto así nos ama. Dice Proverbios, el que me ofende hace daño a su alma. En resumen, el pecado es apartarnos de Dios, que es la vida, y entrar en el terreno de la muerte, del dolor, del sufrimiento. Nos dice Pablo, la paga del pecado es la muerte. El hombre tiene pues un problema que no puede solucionar y un enemigo que no puede vencer. El hombre con toda su ciencia y su poder no es capaz de echar abajo
el pecado, quitar el pecado del mundo. El hombre es de naturaleza pecadora, por eso peca. Por tanto, el hombre no puede cambiarse a sí mismo. Por sus propias fuerzas no es capaz de renovarse, hacerse criatura nueva, ser mejor persona, solucionar el problema de su existencia y de su salvación. El hombre no puede salvarse a sí mismo, porque todo el que quiere salvar su vida la pierde. Tampoco ningún hombre puede salvar a otro hombre. El hombre tiene un problema que no puede solucionar. Esta es la peor noticia que podemos escuchar. Y sin embargo, es la verdad. Ningún periódico ha dado una noticia peor. El día en que el hombre quiso ser Dios en el paraíso, se hundió en el absurdo. El día en que el hombre quiso construir la torre de Babel que alcanzar el cielo, fracasó. El hombre no puede llegar a Dios, como no podemos por un salto llegar a la luna. Dios tiene un enemigo personal que trata de alejar a sus hijos con engaños y perversiones. Se trata de Satanás, que es el príncipe de la mentira. Desde un principio se rebeló contra Dios y trata de perder a todos los hombres, haciéndoles creer que por sí mismos y con sus medios pueden llegar a Dios y a un ser como Dios. A través de sus mentiras nos hace creer que por nuestras propias fuerzas y capacidades alcanzaremos felicidad, seguridad y salvación. Nos presenta el poder mundano como fuente de felicidad. Nos engaña con el materialismo, el consumismo. De una manera especial actúa e influye a través del esoterismo y ocultismo, lo cual es un pecado contra la fe, porque es falta de confianza en el único Dios verdadero. Es absolutamente necesario pedir perdón a Dios por ese pecado y luego renunciar a esos ídolos para abrirle la puerta a Dios nuestro Señor. Él no quiere compartir nuestro corazón. O creemos en Él o creemos en la magia y las mentiras. El que tiene a Dios no necesita de esas cosas. Sería como tener un repuesto para cuando Dios me falle, lo cual es absurdo, inconcebible. Más importante aún es que decidamos con toda la libertad de nuestra voluntad no depender de nada ni de nadie que no sea Dios. A saber, espiritismo, espiritualismo, curanderismo, adivinación, limpias, lectura de la mano, del café, de las cartas, astrología y horóscopos, contacto con los muertos, afiliación a sectas diabólicas, culto a la muerte, etc. Hay que renunciar a eso. Jesús fue muy comprensivo con todos los pecadores, pero no veía bien, fue duro con los que creían en sí mismos, con los hipócritas, que tenían una doble vida. El peor pecador es el que no reconoce su pecado. Lo peor que nos puede pasar no es pecar, sino no reconocer nuestro pecado.
Si lo reconocemos, tenemos una gran ventaja. Estamos en camino de salvación. Estamos en un mundo donde hay bueno y malo. Jesús desentraña el misterio del mal en el mundo. El que fue perdonado no fue el fariseo que se alababa a sí mismo, sino el publicano que reconoció su pecado. Queridos hermanos, continuaremos con el favor de Dios.